Son muchas las formas que tenemos para ir desde el aeropuerto JFK hacia Manhattan en Nueva York. Si pensamos en tomarnos un taxi o un auto de aplicación que puede ser Uber o Lyft, dependiendo a qué parte de Manhattan vayamos, puede salir a partir de los $100. Si somos varios, esto puede llegar a ser conveniente, pero si somos menos de 4 personas, esto ya no lo es. En este video vamos a estar mostrando cómo ir del aeropuerto hacia Manhattan en el AirTrain, que es la forma más económica y en nuestra opinión, la mejor para ir de JFK hacia la Gran Manzana. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal, todas las semanas subimos un nuevo video. Lo primero que hay que hacer una vez que salimos del sector de retiro de equipaje es buscar los carteles que dicen AirTrain. El aeropuerto está muy bien señalizado, así que será fácil encontrarlos. Luego de subir y bajar algunas escaleras, finalmente llegaremos a la estación de AirTrain que corresponde a la terminal que llegó nuestro vuelo. Algo a tener en cuenta es que aquí no se paga el ticket, así que no pierdas tiempo buscando dónde sacarlo, esto lo haremos una vez que llegamos a nuestro destino, antes de tomar el subway. En JFK funcionan dos líneas de AirTrain, que dependiendo a qué parte de Manhattan vayas, te convendrá tomar la línea verde o la línea naranja. Si tu destino es de Midtown hacia el norte, seguramente la más conveniente va a ser la línea naranja. Si vas de Midtown hacia el sur, ya es mejor tomar la verde, que te dejará mucho más cerca. En las pantallas se puede ver claramente cuánto falta para que venga el tren que corresponde a cada línea. Una vez que llega, simplemente entras y esperas a que salga. Algo que sorprende es que el AirTrain funciona sin nadie que lo maneje, de manera automática. Si vas en el vagón de adelante de todo, podrás ver una ventana al frente en donde tendrás unas hermosas vistas de las vías y el aeropuerto. Además, tendrás información que te puede servir para tu viaje, como qué aerolínea hay en cada terminal, los tiempos de espera del AirTrain y mucho más. Si tomamos la línea verde, la última estación es Jamaica Station, y aquí es donde tenés que hacer combinación con el metro para ir a Manhattan. Lo que estamos mostrando es la línea naranja que termina en Howard Beach, y aquí es donde hicimos la combinación. De todos modos, es exactamente igual en ambas lo que tenés que hacer. Attention passengers. Each one-way metro card to Howard Beach for Jamaica Station costs $8.25. Discounted metro cars are also available for frequent riders or groups of 4 persons. Thank you for riding AirTrain. Our next stop will be Leopard Boulevard. We are arriving at Leopard Boulevard for long-term parking and MTA buses. Stop. Look around and please take all your belongings. Aquí hay que seguir los carteles que dicen New York City Subway, y antes de ingresar hay que pagar el AirTrain. Si necesitas sacar una MetroCard, se puede hacer en estas máquinas que son muy fáciles de usar, aunque no suelen funcionar del todo bien. Especialmente si elegimos pagar con tarjeta, ya que los lectores están muy utilizados y fallan bastante. El pasaje de AirTrain tiene un valor de $8.25, que si lo combinamos con el Subway pagaremos $11.15. A esto le agregamos la MetroCard, que cuesta $1. Una vez que tenemos la MetroCard, o bien hayamos elegido pagar con tarjeta contactless, tendremos que pasar por los molinetes del AirTrain y luego inmediatamente por los molinetes del Subway. De esta manera ya simplemente hay que buscar la estación y subirnos al tren que nos lleva a nuestro destino. Como verán, es muy fácil de utilizar. El tiempo de viaje, dependiendo a la zona de Manhattan que vayamos, suele ser de un poco más de 1 hora.
Otro tema a tener en cuenta es que si vamos con mucho equipaje, algunas estaciones no tienen escaleras mecánicas y los ascensores pueden estar sin funcionar. Y de esta manera llegamos al final del video. Esperamos que les sirva para su próximo viaje a Nueva York. Los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima semana. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of